Todo en la vida va cambiando, va evolucionando. Nada, ahora sí que nada permanece igual. Heráclito decía por ahí, todo fluye, nada permanece de manera igual, y es muy cierto. Eh, Aquí vamos a ver cómo se da ese cambio del pensamiento prefilosófico a la filosofía clásica. Ese pensamiento de los milesios al pensamiento eh, socrático. ¿Sí? Bien, hablando de logos, al referirnos al logo nos vamos a referir a todo aspecto estudiado, observado y sistematizado como una forma de llegar a crear incluso ciencia. El logo se libera de las concepciones míticas imperantes, lo que habíamos comentado por ahí alguna vez. Antes las explicaciones que se daban al ser humano, a las cuestiones de la naturaleza, pues eran míticos religiosas, ¿sí? Todos estaban fundamentados ahí. Esto se debería sobre todo a una excepcional cualidad de inteligencia y espíritu de observación del hombre griego. El logos comienza a aparecer a partir de que pues se empiezan a realizar las observaciones que ya por ahí habíamos comentado. Se observó la influencia de la astrología y la aritmética babilónicas y la geometría egipcia en la formación de la mentalidad filosófica. Miren, ahí se comienzan a cimentar las bases de, de un nuevo acontecer en el conocimiento. El ser humano no se quería quedar ahí nada más. Al hombre prefilosófico no le fue difícil considerar a la naturaleza y a sí mismo a merced de fuerzas superiores arbitrarias, una típica concepción politeísta. Es decir, todo fenómeno natural, todo fenómeno humano, pues era achacado a cuestiones sobrenaturales. Entonces, ese hombre prefilosófico, ese hombre que no observaba, no investigaba, pues se quedaba con esa idea. Los fenómenos atmosféricos como la lluvia y el viento, o netamente humanos como la enfermedad, la muerte o los impulsos psicológicos, tienen una explicación en cuestiones ya personales. El mismo hombre va generando ciertas situaciones, ¿no? Todos los filósofos presocráticos han hecho de alguna manera aportes a la ciencia, ya sea a las matemáticas o a la ciencia natural, ¿sí? ¿Qué es la filosofía? Bueno, comentarles que es el estudio del universo como una totalidad ordenada, ¿sí? Y la ciencia pues va a prescindir de tal referencia al mundo, ¿no? Porque es la filosofía en sí la que a través de la observación nos va realizando conjeturas, y la ciencia en su momento, bueno, las va a obtener, las va a recabar una vez que sean comprobadas sistemáticamente, ¿sí? Del mito a la razón, a ver, fíjense bien, de la falsa creencia al uso objetivo de la razón. El origen cosmogónico y religioso de la filosofía se genera, bueno, como una primera reacción moderna ante la opinión común sobre el milagro griego. Ese milagro griego era cómo era posible que se comenzaran a dar explicaciones a fenómenos naturales y humanos ya de manera más objetiva, ya no tan divagantes como el hecho de decir un Dios me está castigando, ¿verdad? Entonces, aquí pues dice, se las voy a releer: la primera reacción moderna ante la opinión común sobre el milagro griego del origen absoluto de la razón fue la de que vincula el inicio de la filosofía con distintas manifestaciones religiosas. Obviamente, bueno, la cuestión doctrinal tiene sus aportes en cuanto a que
pues genera dudas, y al generar dudas, obviamente van a aparecer las respuestas, ¿no? La física milesiana nada tiene que ver con la ciencia y la observación de la realidad. Bueno, son pensamientos que se fueron generando. Para el orden del mundo, en la cosmología jonia, no existen ya divinidades personales, como dioses míticos, que a lo mejor todos castigaban, o todos cedían, sino que existen ya naturalezas como lo cálido, lo frío, o sea, cosas objetivas que se puedan palpar, verificar, lo húmedo y lo seco, que es en su interacción, nos van a dar un forma al cosmos cíclico, es decir, cómo va evolucionando en su momento naturaleza y ser humano, ¿sí? ¿Qué es el paso del mito al logos? Ahora sí, el paso de lo falso a lo verdadero o a lo real o a lo más concreto. Es un cambio radical que incluye no solo una despersonificación de las fuerzas de la naturaleza, porque antes personificaban a los dioses, ¿no? Los ponían, por ejemplo, el dios del trueno, hombre fuerte, y bla, 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 sino un cambio político, social y religioso que va a involucrar una apertura mental que tiende a ser relativo el valor de la tradición, ¿no? Yo les decía, el relativismo es bien importante, para lo que para algunos es bueno, para otros puede no ser, ¿no? ¿Cómo se explica la transformación que se presentan las concepciones filosóficas respecto de las míticas? ¿Sí? Bueno, hay varias posturas. Algunos consideran que existieron condiciones de índole social y económica. Por ejemplo, fíjense bien, cuando aparece o se da la creación de la moneda, ahí es donde comienza a darse una transformación, ¿verdad?, de la filosofía mítica a la filosofía clásica, ¿sí? Otro ejemplo, la creación del calendario, ordenar el tiempo, ¿no? Una más, pues es lo que es la escritura alfabética. Gran descubrimiento, gran invento, ¿verdad?, que permitió el desarrollo de un lenguaje más fluido, obviamente ya lo desarrollaban, pero aquí se asientan ya bien las bases del lenguaje. La otra, el rol de la navegación y el comercio, cuando se empieza la interacción entre lo que es el comercio, abriendo nuevas rutas, nuevos personajes que intervenían. Hay otras aseveraciones, por ejemplo, dice, el progreso técnico de las ciudades jonias, gracias a la libertad que éstas tenían respecto de una ortodoxia mantenida por una casta sacerdotal, ¿sí? El clero en ese momento, ¿verdad?, pues ya el ser humano se empieza a liberar de esa situación, ¿sí? Y bueno, empieza lo que es la aparición de la polis, de la gente como forma de ordenamiento social, que pues le va a hacer perder fuerza y significación a todo rito y a todo mito asociado, ¿verdad?, debilitándose, ¿no? Obviamente en la actualidad tenemos muchos mitos, pero bueno, en aquella época, híjole, estaba inundado de mitos. El pensamiento naturalista, ¿sí? Aquí el pensamiento naturalista no es más que un reflejo de este nuevo orden. Al independizarse de los elementos atmosféricos, pues cuando ya se dan cuenta pues que la lluvia es un fenómeno natural, que a ver de otra forma, yo creo que comienzan a vivir sin temor, sin miedo. Por otra parte, acentúa la significación del pensamiento que surge en Grecia para la comprensión del nacimiento de la filosofía como una forma de racionalidad y del filósofo como tipo humano, ¿sí? Entonces la filosofía le empieza a dar otro carácter al conocimiento, ¿sí?, a lo que es la forma de ver nuestro alrededor. Bueno, tenemos el caso de los presocráticos, quienes gracias a ellos, bueno, se fueron generando
grandes aportaciones y que dieron a la ciencia actual pues muchas situaciones buenas, ¿no? Sobre todo una base, con Tales de Mileto, que habíamos por ahí comentado, el agua, ¿no? Él se daba cuenta. Aquí vamos a ver el principio común de todas las cosas según algunos presocráticos. Tales, por ejemplo, planteaba que el principio común de todo estaba en el agua, ¿sí? En el caso de Pitágoras, un poquito más abstracto, pero hablaba de los números, ¿no? Él decía que todo el principio de las cosas estaba en los números. En el caso de Anaxímenes, bueno, para él el principio común de todo era el aire. Anaximandro hablaba de un apeiron o un infinito, es decir, el ser humano dependía de un infinito, algo que no tenía fin, pero que estaba en constante evolución, ¿sí? El principio común de todo. Tenemos el caso de Parménides, que nos hablaba de la metafísica. Es lo que el hombre, el ser humano, por naturaleza necesita, ¿no? Necesita bien. Heráclito se abocó al fuego. Él decía que el fuego era ordenador, que el fuego no destruía, al contrario, transformaba únicamente, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los aportes y elementos, ¿ya?, que el ser humano de aquel tiempo pues planteó, y que pues a nuestra fecha hoy podemos decir que son varios la conjunción de estos elementos que necesitamos para subsistir, ¿no? Bien, pasamos de aquí viene lo que es la filosofía clásica, que se presenta con tres grandes pensadores, ¿no? Filósofos socráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles, que vienen notablemente en nuestra cultura occidental. ¿Sí? La filosofía, como les comentaba yo por ahí, nace en Grecia en el siglo VI, siglo VII antes de nuestra era, en las colonias griegas de Asia Menor, lo que se llama Jonia. Como tenemos estos tres grandes pensadores, como el señor Sócrates, ¿no? Y Sócrates, bueno, podemos decir que es un filósofo considerado fundador del pensamiento occidental. Él nace en Atenas en el año 470 antes de nuestra era. Su padre era escultor y su madre comadrona, el cual estudió literatura y música y gimnasia. Luego se fue familiarizando con la retórica, la dialéctica, que fueron sus principales armas para divulgar su pensamiento filosófico, influenciado por la cultura de la Atenas de Pericles. Este pensador hizo parte importante en la razón, la lógica y la virtud. Sus pensamientos los divulgó en forma retórica sin escribir ningún libro. Llegó a influir profundamente en sus discípulos, dentro de los cuales pues el principal fue Platón, uno de sus discípulos, quien se encargó de darlo a conocer con sus escritos, las famosas apologías socráticas. Pero lo importante es señalar que el producto de sus reflexiones hoy del pensamiento occidental se ven directamente influenciados en la forma constante de buscar la verdad, ¿sí? Muere a los 70 años condenado por difundir el desprecio a los dioses del Estado y entre los jóvenes principalmente, que según los llenaba de cosas malas, ¿sí? Platón, por su parte, también discípulo de Sócrates, ¿sí?, el cual nace en el año 428 a.C., cuyo nombre original es Aristócles, el cual nace de una familia aristocrática de Atenas. Y tenemos el caso de Aristóteles, también alumno destacado, pero de Platón, de Platón, ¿sí? Entonces de esto, bueno, vamos a hablar más adelante de ello. Me da gusto haber compartido un poquito estos conocimientos. Cuídense mucho y pues saludos para la próxima, nos estamos viendo, ¿sale?